Abogada, le agradezco mucho que nos acompañe en estas entrevistas que forman parte de un proceso inédito e histórico, como lo es la elección, la primera elección judicial. Así que, abogada Díaz de León, le agradezco mucho que nos acompañe. Muchas gracias, Meme Yamel, por recibirme en tu programa, por este espacio, por hacer un periodismo y abrir a todos los candidatos pues esta oportunidad de compartir con la gente de qué se trata esta reforma y qué es la lucha del poder. Pero vamos a partir con la pregunta más obligada, creo, tenemos todos, y es, ¿quién es Abigail Díaz de León y por qué busca ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo nuevo que sale de lo que antes o todavía en este momento es el Consejo de la Judicatura Federal? Bueno, pues Abigail es una profesora universitaria, académica y también abogada y consultora. Mi pasión ha sido la enseñanza con valores y principios. Mis especialidades son muy específicas, es el derecho internacional público y el derecho marítimo y portuario. Entonces, dentro de esas especialidades me ha permitido también desarrollarme profesionalmente como abogada de empresa y también como funcionaria pública federal en la Secretaría de Marina. ¿Cómo ha sido, cómo es este proceso de pasar de esta experiencia pública a buscar o aspirar a este cargo público también, pero desde el Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que aporta su experiencia a este tribunal? Bueno, desde la función pública, en mis cargos, ha sido el tema de derecho administrativo, el cumplimiento de normas y la sanción de las mismas. Entonces, cuando yo revisé la reforma judicial y vi el nuevo órgano jurisdiccional, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, y estudié todas sus competencias, dije, este es donde yo califico con mis fortalezas y además también el por qué participar, decidí participar porque si los mexicanos queremos cambiar las cosas en este país, tienes que poner tu granito de arena. Y entonces no solamente criticar, hay muchas falencias en el Poder Judicial, no las vamos a enumerar aquí porque todos los ciudadanos sabemos todas las falencias que existen en la práctica judicial. Y pues a mí me motivó mis alumnos de la Facultad de Derecho, de mi clase de Derecho Internacional. Venimos de una pandemia donde la educación a nivel mundial, pues los alumnos, alumnas dejaron de soñar, de tener metas. Y pues en esta búsqueda de la justicia y con la convicción del servicio público, yo me animé por ellos para que ellos vean como un referente que ellos pueden llegar a ser los siguientes ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ellos pueden soñar con ser magistrados de colegiados y que también pueden ser jueces de distrito y hoy también jueces locales en las entidades estatales. Entonces esto permite a todos los universitarios de las universidades públicas y privadas de prepararse lo mejor que puedan porque van a competir. Y hoy las oportunidades ya están abiertas, están en la Constitución, esto está para que vienen otras elecciones, con estas iniciamos, somos los que iniciamos, Ujú. estamos viendo el proceso, cómo se está construyendo el proceso, pero ya llegaron las elecciones para los juzgadores y juzgadoras en nuestro país. Y aquí hay que destacar que pues no es el único país que tiene estos procesos, los tiene Estados Unidos en varios de sus estados. Y funciona, y la gente cree en la legalidad y Ujú. cree en la honestidad, en la ética y integridad de juzgadores y juzgadoras. Yo creo que hoy el haber decidido yo el participar es por mi convicción fuerte de que los servidores públicos se tienen que conducir con ética y integridad. Ahorita que menciona esto, ¿cuáles son las críticas que se le hacen al Consejo de la Judicatura Federal en particular, entendiendo que se disuelve y entrarán en función tanto el Tribunal de Disciplina Judicial como el administrativo? Pero, ¿qué es lo que pasó o no pasó en el Consejo de la Judicatura que también da pie a esta reforma hoy ya en curso con la próxima elección judicial? Bueno, pues una de las grandes críticas es que el Consejo de la Judicatura Federal era juez y parte para tanto evaluar el desempeño de los órganos jurisdiccionales como para sancionar por faltas administrativas graves. Entonces, esto que va a hacer el Tribunal de Disciplina Judicial no es nuevo, sino solamente adquiere estas competencias que tenía el Consejo de la Judicatura Federal, lo traslada al Tribunal de Disciplina Judicial
Y la gran ventaja del tribunal es que es un órgano jurisdiccional que nace independiente, no subordinado a ningún otro órgano jurisdiccional, y que sus fallos van a ser transparentes y se les va a dar publicidad. Esa es la crítica. Ahora me voy del lado del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo, pues no había transparencia, hay opacidad. Yo encontré un estudio del INEGI, un reporte del Poder Judicial Federal, donde viene un área donde es la investigación por faltas graves administrativas. Y ahí nos señala que recibieron más de 5.400 denuncias de todos los órganos jurisdiccionales, que de ese universo el 70% se desechó, un 17% se fue a otra instancia y se quedaron nada más con un 7% para sancionar. De ese 7% para sancionar, cuando revisamos 600 expedientes, los archivaron, los terminaron y les dieron archivo. Entonces, ¿con qué te quedaste realmente? ¿A quién realmente sancionaste? ¿Y por qué no lo publiciste? O sea, no lo hiciste público a la nación. Entonces, yo creo que esa es la crítica. Otra es el rezago en los órganos jurisdiccionales. No es posible que los asuntos se tarden en resolver 2 años, 3 años, 5 años y luego pasar de una primera instancia a una segunda instancia, el local, luego pasas a la federal por el juzgado de distrito y luego si llegas a la corte en un amparo en revisión, pues tu asunto se llevó 10 años. Entonces, yo creo que esto, en esa evaluación que también tenían que hacer ellos de desempeño, y la ley orgánica del Poder Judicial señala que los órganos jurisdiccionales deben de ser eficientes y eficaces. Entonces, no sé cómo medían esa eficiencia de estos órganos, porque esos no son resultados. También cuando ellos reportan que atendieron de los asuntos que les llegan, que atendieron el 80%, alguien me comentaba, me dice, no, pero de ese 80% hay que ver cuáles desecharon, porque su primera actuación es desechar los asuntos o sobreseerlos, no continuarlos. Entonces no resuelven el fondo del asunto realmente por algo de forma. Entonces yo creo que ese es el reclamo al Consejo de la Judicatura Federal. Otra cosa también es que los consejeros pues no son independientes, ¿verdad? Porque eran nombrados por partidos políticos y también por la propia Corte. Hoy tenemos la oportunidad, los ciudadanos, de nombrar gente independiente que llegue a este Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial es la piedra angular para combatir la corrupción. Hagamos que los que lleguen, magistradas y magistrados, sean independientes, no estén subordinados y que actúen también con objetividad, con imparcialidad y también que se respete el debido proceso en las investigaciones y la presunción de inocencia. Tenemos que cuidar eso y lo más importante, pues no generar conflicto de interés. ¿A qué se deben esto que nos acaba de explicar? ¿Podría ser falta de interés, falta de voluntad, el propio sistema, cómo estaba compuesto, el que derivó en que no hubiera transparencia, el que fueran juez y parte, el que los magistrados que forman parte del Consejo de la Judicatura no sean independientes, el tema burocrático? Yo veo un menú de alternativas, pero ¿cuál en su visión es esto? Quizás hasta con un ejemplo, el decir, esta es la razón por la que, o una de las razones por las que todo esto está ocurriendo y por las que hoy pues, vamos por un camino distinto. Bueno, porque ahí había conflicto de interés en todo, nepotismo total, familias enteras trabajando dentro de los órganos jurisdiccionales y la carrera judicial, que debería de ser algo que transparente y que fortalezca la administración de justicia y quienes lleguen a estos cargos, pues resulta que la carrera judicial también era una simulación. Gente que pasaba exámenes y quedaba en las listas, nunca los llamaban, nunca los contrataban. Entonces, aunque se abrieran las convocatorias, quedaban acreditados, pero nunca, si un magistrado, un juez de distrito no te llamaba y no te designaba, no entrabas nunca a trabajar. Tengo profesores en la universidad, en la Facultad de Derecho, que hicieron los exámenes para secretarios, ¿de acuerdo? Los pasaron, nunca los llamaron. ¿Y todo eso para dejar pie a los familiares? Para, pues, recomendados, y ahí es el grave conflicto de interés, porque ¿por qué no llegas a una sanción?
porque es tu primo, sobrino, tu compadre. Claro. Entonces, el que no se sancione es la impunidad, porque tú pudiste haber recibido las denuncias o las quejas en contra de esos funcionarios. Entonces, hoy yo traslado esto a la población. La población tiene que creer en estos mecanismos de disciplina, tiene que creer en que se va a sancionar a quien no se conduzca correctamente, íntegramente, porque es un funcionario público. Y yo era mi crítica, decía, ¿por qué los demás funcionarios públicos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, yo cuando trabajaba en Secretaría de Marina, a mí me vigila un OIC, un órgano interno de control? Cada actuación, cada paso que damos, cada documento que firmamos, todo está sujeto a la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos. Y cuando te enteras que una notificación en un órgano jurisdiccional, el notificador, a propósito, con dolo, no notificó a la persona correctamente, nunca se le sanciona a ese funcionario. Y está faltando, está simulando un acto jurídico, están también abusando de la posición. Entonces, yo creo que hay una deuda pendiente muy grande del Poder Judicial que se tiene que reivindicar y que finalmente, ¿quiénes son los afectados en esta materia? Todos los que están atrapados en expedientes. ¿Por qué? Porque su caso en un tribunal no se va a resolver en un año. Así es. Se va a resolver hasta 2, 3 años y luego una apelación, luego un amparo. Entonces, a ellos es a los que se les tiene que rendir cuentas. Y a ellos hoy esta lucha por llegar a las urnas el 1 de junio es una lucha por la justicia. La gente tiene que salir a reclamar su enojo porque la administración de justicia que hemos recibido pues no es la que nos merecemos los mexicanos y las mexicanas. Aparte de lo que nos está explicando, y quiero quizás adentrarme un poco más a la pregunta. ¿Hay corrupción al interior del Poder Judicial? ¿Hay corrupción en el Consejo de la Judicatura? Sí, sí hay corrupción y lo dicen los propios abogados litigantes. Esto me ha permitido recorrer calles, platicar con la gente y conocer sus casos reales. Entonces, dicen, en el sureste, por ejemplo, en los juzgados locales, que si tú no das 500 pesos no te acuerdan una promoción en los locales. Eso lo dijo ayer en un foro alguien que litiga ahí en el estado de Chiapas. Ese es un ejemplo. Otro, alguien que le ofrecían la venta de una plaza, 350,000 pesos si quería una plaza para ser jueza. Estamos reaccionando los mexicanos porque ya estamos escuchando las historias. Ya no, eran secretos a voces, ¿verdad? Hoy no, hoy ya lo vemos que lo están declarando los propios que trabajan en los órganos jurisdiccionales. Ahora ellos quieren combatir la corrupción que han visto y en la que han trabajado durante lo largo de sus años. Y yo digo, a ver, hay gente honesta y ética dentro de la administración judicial. Pero, ¿por qué se quedaron callados? ¿Por qué no pelearon? ¿Y por qué no combatieron estas malas prácticas cuando se daban cuenta de sus colegas, de jueces, magistrados? ¿Por qué no hicieron algo? Entonces, yo dije, bueno, yo ya no me puedo quejar, ya no puedo, yo tengo que participar en esto. Y creo que tengo las capacidades, las fortalezas académicas, profesionales y de integridad para poder iniciar pues investigaciones. El tema de la denuncia, esto es muy importante porque la gente tiene miedo a denunciar también. Cierto. Tiene miedo a denunciar. Los propios colegas dentro de tu espacio de trabajo, cuando tú te das cuenta de algo y no das parte, tú te conviertes en cómplice, porque el silencio es también corrupción. Entonces, los mecanismos para las denuncias ya están creados desde los órganos internos de control. Es desde un correo electrónico, un buzón para denuncias para toda la ciudadanía. Puede ser anónima, claro, tienen que aportar elementos, pruebas para tener un debido proceso. No podemos partir de una denuncia nada más como un rumor o algo sin evidencias. Entonces, yo creo que el trabajo del Tribunal de Disciplina Judicial es un parteaguas en la investigación y en el combate a la corrupción.
y al nepotismo, ya que algo muy importante, la ley orgánica del Poder Judicial establece que pues no se podrán, los nuevos jueces y nuevos juzgadores no podrán designar parientes hasta el cuarto grado, no podrán designar concubinos, concubinas, parejas de hecho, o sea, les tuvieron que redactar todas estas posibilidades para que a partir del 1 de septiembre, quien haga una designación y ya incurriría en una responsabilidad del servidor público, ya se le podría hacer un procedimiento sancionatorio. Y entonces también se va a crear algo muy importante que es el registro de familiares dentro del Poder Judicial, para identificar dónde están y para no tener este conflicto de interés, porque cuando alguien va a decidir y resolver sobre un asunto, pues no puedes tener a toda la familia que tiene que haber, por ejemplo, ahí puede haber un interés económico, un interés personal, un interés comercial. ¿Cómo cortamos con todo eso? Bueno, pues yo creo que las mejores prácticas en las empresas y también en órganos jurisdiccionales es que no trabajen familiares. Lo sabemos en los órganos internacionales, organismos internacionales, cuando tú te presentas a una convocatoria, la primera pregunta que te hacen que estás llenando es si un familiar trabaja dentro de esa organización internacional. Porque a partir de ahí ya estás fuera, ya no puedes ser seleccionado. Entonces yo creo que esas prácticas de no tener vínculos familiares dentro de los órganos jurisdiccionales es algo pues, por lo que vamos a luchar y lo que está implementado ya con la reforma y que a partir del 1 de septiembre pues se iniciarán investigaciones donde se tengan que iniciar las investigaciones y donde se dé parte sobre esto. Ahorita mencionaba que ha recorrido por esta campaña y ha estado escuchando muchos casos. ¿Ha cambiado su visión, pese a que ha sido crítica y puntual también en aportar y en construir, pero ha cambiado la visión que tenía antes de la elección a este momento que estamos ya a nada de que acabe el proceso? Sí, pues yo conocía poco. Ahora se revelaron más cosas que ¿Cómo qué? tenemos que atacar. Por ejemplo, el tema de las defensorías de oficio. No son suficientes nuestros defensores de oficio. Necesitamos crear ejércitos de defensores de oficio a nivel nacional. Ese es por un lado. El otro lado es el reclamo también de los pueblos originarios que dicen, bueno, nosotros qué ganamos con votar con ustedes. Y cuando tú revisas, tengo un alumno que va y trabaja, entra con internos en los reclusorios aquí en la Ciudad de México. Y le pregunté el sábado pasado, le digo, oye, ¿y quién es la gente? ¿Quiénes son los que están internos? Me dice, maestra, la mayoría no tienen sentencia. 2, y la mayoría son indígenas, no hablan español. Entonces eso a mí me impactó muchísimo y pues yo creo que esas son las deudas que tenemos con la sociedad y con toda la gente, que quienes estén detenidos, sea con causas, con pruebas, y quienes estén pagando una pena con una sentencia, no sin sentencia. Y otra cosa muy reveladora pues fue que los pueblos originarios nos pidieron, nos hicieron un pliego petitorio, ¿no? Y sus 2 peticiones muy importantes dice, ¿cómo me garantizas que alguien de mi comunidad, un otomí, trabaje en el Poder Judicial? Y no como traductor, ¿eh? Yo ahí dije, no, pues traductores está bien, pero no, que el otomí llegue a ser el juez, llegue a ser el magistrado, que el zapoteca llegue a ser el juez, llegue a ser el magistrado y que es el que trabaja en la región de las montañas zapotecas o mixtecas. Bueno, todo eso es la revelación que vino a mi mente y dije, aquí es donde tenemos que trabajar y atacar, porque aquí son para mí son la parte de la sociedad la más vulnerable, la más olvidada, la más rezagada, la más discriminada. Entonces hoy la deuda que tenemos todos los nuevos juzgadores y juzgadoras que lleguemos el 1 de septiembre es cómo vamos a reivindicar todos estos derechos, cómo les vamos a dar la protección y cómo vamos a trabajar con todas estas comunidades para que sus hijos, hijas lleguen a ocupar estas posiciones. Esa es una de mis causas y luchas en esta reforma judicial que se reveló y que no estaba ahí al principio de toda la etapa, ¿no? Y también me puse a investigar cuántos traductores oficiales tiene el Consejo de la Judicatura, pues para asistir.
y ahí encuentro un acuerdo donde dice que solamente se acreditaban a 20 traductores de ¿20 lenguas traductores? indígenas, 20, de los cuales esos 20 solamente manejaban 13 lenguas indígenas. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que no estamos cubiertos a nivel nacional. Y ahí es donde pues yo llamo a todos que estamos en, cada quien con sus necesidades, limitaciones, pero yo creo que nosotros, que vivimos en ciudades, que tienen infraestructura, que tenemos agua potable, que tenemos luz, ¿verdad? Hoy tenemos una tarea doble, el buscar una mejor administración de justicia y cómo hacemos accesible todos estos derechos a todos los que están en estos grupos vulnerables a nivel nacional. Se tiende a pensar que el Tribunal de Disciplina va a ser como le han mencionado el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Considera que esa sería una descripción adecuada para lo que va a ser el Tribunal de Disciplina o exagerada? Es exagerada porque sí, todos lo descalifican y dicen que pues va a ser inquisitorio y que Sí, va a ser como persecuciones una a cruzada, casi diestra y casi, sí. siniestra. No. Yo creo que cuando uno ocupa un cargo de funcionario público, en este caso de magistrada de un tribunal de disciplina, que están muy claras las competencias, y la integración de una investigación es a partir de una denuncia, o también podemos actuar de mutuo propio, ¿verdad? Cuando tenemos conocimientos. Y tenemos que integrar ese expediente con pruebas fehacientes, calificar las pruebas. Se tiene que hacer un pequeño procedimiento donde tendrá el derecho a defenderse la persona que fue denunciada, aportar pruebas. Ese es su debido proceso. Tiene su presunción de inocencia. Porque ¿qué puede pasar después del final de una investigación? Que no encontramos nada. Y entonces también hay funcionarios y funcionarias inocentes. No, yo no lo veo como de inquisición para nada, sino es un procedimiento que ya existía, más no se hacía, ¿no? Ese es el tema. Siempre ha estado ahí en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es lo que yo criticaba, decía, ¿por qué los funcionarios de los otros poderes sí somos perseguidos por el OIC, sí tenemos que presentar informes? Bueno, ¿y por qué el Poder Judicial, con claras violaciones, desde el actuario, desde el secretario de acuerdos, desde el juez que no recibe a las partes? Pueden pasar años y no recibe a las partes. Entonces, ¿por qué ellos nunca han tenido una sanción? Nunca he escuchado yo o publicado esta publicidad de se inhabilitó, se destituyó del cargo, que sí lo escuché de gente que trabaja en municipios, en alcaldías, en el Poder Ejecutivo. Ahí están los procedimientos y están en los periódicos, en primeras planas. Pero Las nunca del otro destituciones, lado. inhabilitaciones. Pero de jueces, juezas, magistrados, magistradas, en mi historia de 30 años jamás he leído en un periódico se destituyó por estas causas graves, por colusión, por peculado, por conflicto de interés, por desvío de recursos. O sea, eso no está. Es lo que digo, a ver, suban las evidencias. Entonces, hoy la reforma judicial, claro que se justifica y claro que es la lucha por el poder, que es el administrar la justicia. Entonces, yo creo que se sentían los dueños de la justicia. Han sido los dueños porque lo hemos permitido los mexicanos y mexicanas. Hoy no lo debemos de permitir, hoy debemos salir a votar y revisen los perfiles, revisen a los mejores, revisen que no haya este conflicto de interés, esta vinculación, esta subordinación, para que llegue gente que en su independencia pueda administrar la justicia y resolver de forma eficaz, eficiente, pronta y expedita, como lo dice la propia Constitución. Entonces yo creo que esa es mi alegría de participar en esta contienda electoral y es mi aportación y mi contribución porque yo he recibido mucho de este país. Toda mi educación ha sido pública, primaria, secundaria, prepa, maestría, doctorado. Lo hice en la Universidad Naval de la Secretaría de Marina. Entonces, esa oportunidad que me ha permitido de llegar a estos altos niveles académicos y con los impuestos de los mexicanos, ¿qué se merece México? Pues que los funcionarios regresemos, ¿verdad? Y que los funcionarios trabajemos con ética y integridad. Y que un cargo no es un negocio. Un cargo es tu deber de resolver, de aplicar la ley,
con justicia y también de atender eso con una mirada social, con esta perspectiva de género de quiénes son, qué pasó, o sea, qué estoy resolviendo. Y lo he sostenido, o sea, no, los expedientes no son hojas, pueden ser 10 kilos de expedientes, pero los expedientes tienen atrapadas ahí personas, su libertad, su patrimonio, la tutela, la custodia de menores, una herencia, una empresa deja de invertir, ¿verdad?, por estar atrapada en un expediente. El tema laboral, que es también de los más criticados. O sea, los juzgados laborales se volvieron protectores de los patrones. Uh-huh. Y entonces todos los trabajadores tienen que ir a litigar sus asuntos años. Y cuando llegan, donde debe de haber una ayuda en esa acuerdo de liquidación y todo, y que te hacen ir a la junta de conciliación y que hay un conciliador, pues el conciliador protege al patrón en vez de proteger al trabajador. En lugar del trabajador. Entonces, bueno, todas estas malas prácticas que ya estamos hartos los mexicanos de vivir esto, hoy es la oportunidad. Y el Tribunal de Disciplina Judicial, pues yo lo reitero, tenemos que crear los amigos y amigas del Tribunal de Disciplina Judicial, porque no se le ha dado la importancia. Cuando vemos las campañas, solamente vemos que cubren Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nadie ha puesto la lupa sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, que es la piedra angular para combatir la corrupción, lo vuelvo a sostener, y todas las malas prácticas de todos los juzgadores y de sus equipos de trabajo. De manera contundente, ¿qué es lo que hace a un juez un buen juez? Pues tiene que uno ser objetivo, tiene que estudiar, tiene que darle los mismos derechos a ambas partes, tiene que revisar todo y tiene que darle agilidad a ese tema. Nosotros vemos que mucha gente pide citas, ¿verdad? Escuchamos, independiente, cada parte quiere ir a hablar a solas. Yo creo que es recibir a ambas partes, es la primera, no podrían recibir a una parte en solitario, ahí había conflicto de interés. Tendrían que recibir a ambas partes aquí enfrente los dos y yo voy a escuchar a los dos. Entonces yo creo que no es fácil la labor de un juez porque está en riesgo muchas cosas, pero el hoy buscar que la justicia tenga cara y que la justicia vea al justiciable es un gran paso. Entonces hoy esta humildad que van a tener que tener los jueces, olvidarse de su soberbia, de sus altos conocimientos que no resuelven lo que está buscando el justiciable, yo creo que es el volver al humanismo en la impartición de la justicia, que finalmente la justicia es buscar la verdad. ¿Qué es lo que quisiera que se quedara la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento de esta plática, de esta entrevista? ¿Con qué quisiera cerrar esto que estamos platicando para que la gente también vaya a votar este próximo 1 de junio y también pedirle ahora sí que nombre, color de la boleta, número, todos esos datos para que la gente también los recuerde? Ay, muchas gracias, Meme. Pues yo quiero compartirles que estemos contentos porque los mexicanos ya ganamos. Esta reforma ya estableció que todos los juzgadores y juzgadoras tendrán que resolver sus asuntos en 6 meses, ni un día más ni un día menos. Están muy preocupados porque esa era su justificación de, cargas de trabajo, y entonces a ellos no se les sancionaba, no nada, y cuando ellos quieren, resuelven. Hoy no, hoy la ley es muy clara y dice, tienes 6 meses para resolver. Entonces ya ganamos un primer punto sin ir a votar. Yendo a votar, ¿qué vamos a ganar? Bueno, pues yo les digo que crean en este Tribunal de Disciplina Judicial, crean en que las magistradas y magistrados que lleguemos queremos abatir el rezago, por eso es la evaluación del desempeño, el rezago en todos los juzgados. También hay que hacer una planeación, ¿no? O sea, hay que llegar y a ver qué herramientas necesitan para ayudar a sacar todo este rezago. Y 2, que vamos a llevar a cabo esas investigaciones de forma imparcial, objetiva y con independencia. Y mi número en la boleta, yo los invito a votar por Abigail Díaz de León Benard. Mi número es el 03 en la boleta verde turquesa. Visiten mis redes, Abigail Díaz de León o Avi Díaz de León.
Tengo X, Facebook, Twitter, bueno, es X, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? Instagram, pero la más es Facebook, donde me sigue la gente y ahí está la información, las entrevistas que he tenido y también cosas que comparto de lo que va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial. Pues yo le deseo la mejor de las suertes y espero verla pronto por aquí. Muchas gracias.